Bueno, Dios les bendiga a todos. Bien, hermanos, voy a compartir un tema que se llama Pon tu mirada en Jesús. Amén. Pon tu mirada en Jesús. Y quiero invitarles a leer conmigo en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2. ¿Listos? Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Bien, cierre un momento sus ojos y dígale al Señor: Señor, enséñame lo que dice tu palabra, Señor. Háblame conforme está en tu corazón y propósito y voluntad, Señor. Y cualquier distracción sea quitada de aquí en el nombre de Jesucristo. Que yo entienda y comprenda lo que es tu propósito y voluntad, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, lo primero es que la vida cristiana es una carrera. Y no es una carrera contra otro. Es una carrera en la cual usted comienza y tiene que llegar a la meta. Es una carrera de resistencia. Yo en el colegio era velocista. Bueno, corría más rápido que mis compañeros. Y cuando llegué a la universidad, yo pensé que tenía buen pique. No tenía buen pique, me faltaba muchísimo. En el Sol Barrancón, los profesionales me cogían 1 metro. Y con esa ventaja llegábamos a la meta. El primero y todos los demás a 1 metro de él. Esa es una carrera de velocidad. Usted respira y cuando llega a la meta, exhala. Pero una carrera de resistencia no son 100 metros, ni 200, ni 400, ni siquiera 800. Yo era bueno para 400 metros, para la vuelta completa. Pero ni siquiera, no, hay carreras de 5 kilómetros, 10 kilómetros, pero la carrera típica de resistencia es el maratón. Son 42 kilómetros. 42 kilómetros. Y aquí varios comienzan a trotar y yo quedo, después de un tiempo de que los dejo, después me canso y los voy viendo pasar. Porque yo mi estilo de carrera no es para largo aliento, ¿sí? Pero la vida cristiana sí es una vida de largo aliento. Sí es una carrera de resistencia. Es una carrera de paciencia. Amén. Donde usted tiene que comenzar y tener la seguridad de que va a llegar. Y soportar todo. Mire, si el clima está así, frío, ellos tienen que correr. Si está haciendo un sol, como los suaves soles que hacen aquí en Barranca, también tienen que correr. Y tienen que llegar. Amén. O sea, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera. Pero esa carrera no se corre solo. El Señor no dijo: mira, ahí está, arranque, lo espero en la meta. No. O sea, durante toda esa carrera usted va a contar con la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: pon tu mirada en Jesús. Entonces vamos a explicar, o a intentar explicar lo mejor posible,
lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Amén. Entonces, empezamos por el principio, el versículo 1, por favor. Dice, por tanto. Entonces, cuando el autor de Hebreos dice por tanto, está queriendo decir que en razón a lo que dice en el capítulo anterior, o sea, en Hebreos 11, nosotros vamos a hacer lo que dice a continuación. ¿Y de qué está hablando Hebreos 11? Hebreos 11 habla de la fe. Hebreos 11:1 dice, por ejemplo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, eso es lo que dice Hebreos 11:1. El versículo 6 dice, pues porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, sí, debe creer que le hay, que va a encontrar a Dios y que Dios galardona, premia, bendice a los que le buscan. Amén. También dice que por la fe entendemos que Dios hizo el cielo y la tierra por la palabra. Y también habla de los héroes de la fe, de los testigos de la fe, que por medio de la fe lograron proezas y que por medio de la fe creyeron en el Señor y dieron sus vidas. Amén. Entonces dice por tanto, y ahora dice nosotros también, o sea, nos pone en esa cochada de testigos de la fe. O sea, lo mismo que hicieron ellos, en otras palabras, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y no se está refiriendo a su vecino que lo está mirando si usted es buen cristiano o no, o a su familia, o a sus compañeros de trabajo. Está hablando de los testigos de la fe. Desde el primer hombre y mujer que le creyeron a Dios hasta el que nos antecedió. Amén. Los que se refiere aquí en Hebreos 11. Hombres y mujeres que dieron su vida por la fe. Entonces, por razón a lo que dice Hebreos 11, por razón a todas esas personas que dieron testimonio de la fe, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Usted ha visto cómo corren la maratón, usted ha visto que se echan esa maleta pesada y se ponen unas pesas aquí en los tobillos y aquí en las muñecas y se van a correr así la maratón. ¿Se ha visto que hacen así? ¿Cierto que no? Van lo más ligero posible. O sea, la pantaloneta, la camiseta, unos tenis que son livianos. O sea, uno no usa cualquier zapato tenis para la maratón. Esos zapatos casi que ni se sienten en su mano. Son livianos. Ahora, tampoco son blanditos, son resistentes para que resistan toda esa carrera. Porque el corredor no puede llegar descalzo. Amén. Mire, la maratón la originó un corredor ateniense e hizo una carrera de 42 kilómetros. Pero el asunto es que él sí llevaba alguito de armadura encima y su calzado militar. Entonces llegó este personaje y fue a dar la noticia de que los atenienses y otros pueblos habían vencido a los persas, que habían querido meterse por una playa para llegar a Atenas e invadirla. Entonces, cuando los sacaron corriendo y los devolvieron a los barcos, los derrotaron, entonces mandaron a ese hombre a recorrer la distancia de la playa a Atenas a dar la noticia. Y en Atenas le dijeron, avísenles que no los derrotaron, que lo que hicieron fue dar la vuelta y venirse para acá, y se metió el carrerón para allá a dar la noticia, completando 42 kilómetros. Maratón le llamaron a esa carrera. Amén. Y nuestra vida cristiana es un maratón que no se puede llevar cargas ni pecados encima, porque detienen nuestro caminar cristiano.
Amén. O sea, estas son cosas que aquí dice que por razón a la fe, usted y yo debemos quitarnos de encima. Amén. Y luego dice, y corramos con paciencia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no es con afán, hermano. Esto no es de que, voy a darle toda la que tengo para llegar primero. No, es un diario caminar con el Señor. Y tiene usted que ser paciente. ¿Y por qué habla de la paciencia? Porque hay pruebas, hay dificultades, hay problemas. Hay veces que las cosas no salen como uno quiere y uno no puede volverse loco. Amén. Sí, mire, hay momentos en que usted llega a ser confrontado en su fe y tiene dos opciones: o se desespera o cree. Entonces debe creer. Amén. Esas son las opciones que usted y yo tenemos, y debemos escoger creer para seguir corriendo la carrera con paciencia. A uno le parece cosa de viejitos que le digan, no, es que hay que tener paciencia, y uno de mediana edad o alguien más joven dice, no, pero es que yo quiero que eso sea ya. No, eso no es ya, le toca tener paciencia. Amén. O dígame, usted amasó un pan y una vez salió horneado. No, tiene un proceso y luego echarlo al horno después de ese proceso y luego esperar con paciencia que esté listo en el punto, ¿sí o no? Eso no sale un pan en 5 minutos, ni siquiera las crispetas. La gente, como hoy en día todo es así, entonces creemos que todo es así. No, todo tiene un proceso paciente. ¿Sí? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, puesto los ojos en Jesús, el versículo 2. Y ahora, ¿por qué nos habla de puesto los ojos en Jesús? Nos explica, Él es el autor y consumador de la fe. O sea, Él comenzó la fe. Él es la palabra misma. Amén. Él es el verbo de Dios, la palabra en acción. Él es el verbo de Dios. Amén, hermanos. Lo que Él dice, se hace. Entonces Él comenzó las promesas y Él es el cumplimiento de las promesas. Por eso dice autor y consumador. O sea, en Él se encuentra cumplido todo nuestro anhelo de la palabra de Dios. Amén. Y Él dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo? El gozo de la salvación. Él vio el fruto de su aflicción. O sea, Él en la cruz, Él no estaba mirando que lo estaban insultando. Él no estaba mirando que le habían jalado la barba, le tenían la piel en carne viva. Él no estaba mirando eso. Él no estaba mirando que el palo ese le pelaba todavía más la espalda. O sea, él lo subieron destrozado a esa cruz y fuera de eso, en esa cruz Él se asfixiaba. Y Él no miró eso. Él estaba mirando, por mi sufrimiento estoy dándoles vida. Por mi sufrimiento estos aquí se van a convertir. Y se van a convertir muchos más. Y esto será hasta el final de los tiempos. Él vio eso y se gozó. Amén. Amén, hermanos. Y para que no crea que me lo estoy inventando, amados hermanos, eso lo encontramos en Isaías, por favor, Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén.
Él pensando en la cruz, aquí estoy llevando los pecados de Rafael. Él se va a convertir y me va a seguir hasta el final de sus días. Aquí estoy llevando los pecados de Víctor y él va a caminar en mi palabra y va a predicar de mí a las naciones. ¿Sí? Y él decía eso de todos nosotros, de cada persona que le iba a creer. Él estaba viendo ese fruto hasta el día de hoy y más lejos. Amén. O sea, él no estaba mirando el sufrimiento. Volvamos otra vez a Hebreos 12:2. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, todo lo que estaba sufriendo, ese rechazo, esa violencia que habían ejercido contra él, él la menospreció. O sea, no le valió nada. Amén. Eso quiere decir menospreciar, darle un valor ínfimo a algo. Mire, es seguro que si usted, por ejemplo, ayer estaba intentando acomodar algo y me quemé como 3 o 4 veces. Yo creo que escucharon mis gritos en Pozo 7. O sea, uno se quema, se chuza, se corta y ese dolor se vuelve el centro de la vida de uno. ¿Sí? Se da uno un golpe y ese morado y uno es con hielo y uno es sobándose. ¿Sí? O sea, eso es lo que ocurre. Pero él le dio a todo ese sufrimiento que estaba padeciendo, le dio un valor ínfimo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces él se coloca como un ejemplo para nosotros, para que nosotros caminemos y corramos la carrera que tenemos por delante. Amén. Y hay un par de cositas en esa carrera a las cuales nosotros debemos poner atención. Un par de cositas. La primera dice, vamos al versículo 1. Dice acá, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso está ahí por una razón y está en los primeros lugares. Amén. Entonces, ya vimos el ejemplo de que Jesucristo le dio muy poco valor al sufrimiento. Él sufrió la cruz, pero lo hizo mirando el fruto de su aflicción. Y él nos dice, mire, ahí está la carrera y yo estoy con ustedes hasta el final. Él dijo en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días. O sea que en esta carrera no vamos solos. El Señor, y en esa carrera debemos mirar al Señor. Amén. No sé si han visto alguito de las carreras de autos. En los cascos los pilotos todos tienen sistemas de comunicación con el director de su equipo o con su ingeniero. Y el ingeniero le dice, bien, vas bien, le tienes tantos segundos al segundo, levanta un poco, cuida las llantas. Entonces él llega ahí, levanta un poco y cuida las llantas. O le dice al otro que va como 2 puestos más atrás, tienes que subir un poco. O sea, el hombre escucha y entonces comienza a seguir las indicaciones del ingeniero o del director del equipo. Dice, vas bien, estás a un segundo, listo, lo pasaste, vas por el otro, listo, vas por el otro. Entonces cuando ya ve que no si dice, lo puedes alcanzar, pero cuando ya ve que no lo puede alcanzar, listo, ya, llegaste donde puedes llegar, ahora cuida las llantas, listo. Ahora el otro que va lejos le dice, tienes 1 minuto de ventaja, 60 segundos sobre el segundo. Pasa a los pits, cambia las llantas, vas por el récord de pista. Y el tipo entra y en menos de 2 segundos le cambia la llanta, sale, ¡fum! Récord de vuelta y llegó de primero. O sea, y oyendo al director de carrera, ¿sí? Eso
Parece que eso fuera como nuestra vida cristiana. Tenemos ese camino, esa carrera adelante, y tenemos a nuestro Señor diciéndonos: apura el paso porque vas quedado. O no, dosifícalo, debes ir con tus hermanos. Quita ese peso que tienes. Ese pecado no me lo has confesado, confiésalo y deshazte de él. Amén. O sea, el Espíritu del Señor comienza a dirigirnos en nuestro diario caminar. Amén. O sea, esa es la carrera. Pero como les dije, están un par de cositas que son un estorbo para nuestra carrera. Amén. El primero es el peso, y no estamos hablando de la moneda de Colombia, el peso, no. Estamos hablando de una carga. Amén. Pero vamos por pasos antes de hablar de los pesos. Lo primero que dice aquí es: despojémonos. Es la palabra que usa, despojémonos. ¿Y qué es despojarse? Es quitarse algo que tenemos encima. Eso es despojarse. Y hace referencia a algo que pesa, que estorba. También es renunciar a algo que se tiene o se posee. Amén. También es eliminar o deshacerse de algo. Eso es despojar. Amén. Y esto puede tener un sentido negativo o positivo. Por ejemplo, cuando hablan del despojo de tierras, que llegó alguien y le dice: bueno, hasta 3 para no volverlo a ver, o si no, allá está un hueco donde lo vamos a echar si no se va. Y le toca irse con lo que tiene puesto y con la señora y los hijos. Le quitaron la tierra. ¿Ya? Ese es despojo. Quitarle algo a alguien. Amén. Cuando llegan y le dicen a usted, le sacan una cosa afilada y le dicen: me gustan mucho sus zapatos. Y uno dice: ve, este ladrón tiene buen gusto. Sí, por eso, quíteselos. Quíteselos. ¿Ya? O le dicen a las damas: la cartera. Y las señoras dicen: pues tenga la cartera. ¿Sí? Donde llevan cosméticos, otros zapatos, llevan una piedra para trancar la cama, y le dicen al ladrón: pues tenga la cartera. ¿Sí? Entonces, despojar, quitar. Pero también tiene un sentido positivo. Amén. Y en este caso debemos quitarnos de cosas que afectan nuestro caminar con Dios, y debemos renunciar a ello. Entonces, lo primero es el peso. El peso es algo que uno le pone a la balanza para equilibrarla. Una pesa. Usted dice: ay, péseme una libra de arroz, péseme una arroba, y llegaban y a uno le ponían en esa balanza. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Y ponían aquí un peso para nivelar. Y usualmente eso era una carga pesada. Las pesas que usted ve que levantan los competidores, y cada pesa tiene un valor. Amén. Ahora, esos pesos no son ni para añadir medida, no son para que usted mire cuánto hay en la balanza, sino que son para que usted lo suelte porque no lo dejan caminar. Amén. Mire, ese peso le puede producir a usted una incomodidad. O sea, ese es el objetivo, que usted no camine cómodo y que usted camine más lento. No sé si han visto cuando los globos que se elevan con aire caliente y de pronto comienzan a caer, y la caída va derecho a unos árboles. Entonces, para evitar la caída, sueltan un lastre, ¿sí?
sueltan un lastre para que el globo se eleve. O por ejemplo los submarinos. Digamos, el submarino tiene una profundidad máxima a la cual llega y de pronto hay una falla y el submarino comienza con la nariz hacia abajo. Baja más y queda como una lata de cerveza, con todos los ocupantes aplastados, muertos. ¿Y qué tienen que hacer? Suelta el lastre para que el submarino se nivele y comience a subir. ¿Sí? Vamos a emerger de emergencia y comiencen a soltar lastre para que el submarino se haga más y más liviano hasta que llega a la superficie. ¿Sí? Soltar peso. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuáles son esos pesos que traen incomodidad a nuestra vida? Entonces miremos lo que dice 2 Corintios 10:5, por favor. Voy a hablarles de uno. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Mire, hermanos, los argumentos son razones que uno presenta para defender una idea. ¿Sí? Y en este caso esos argumentos son contrarios al conocimiento de Dios. Cualquier cosa que usted y yo creamos que sea contraria a lo que dice la palabra de Dios debe ser echada de nuestra vida. Amén. Si usted cree algo y eso algo que usted cree, que yo creo, no está en la palabra, no debe ser tenido en cuenta para nada, debe ser desechado. Eso no lo está dejando avanzar espiritualmente. Amén. Amén, hermanos. O sea, usted no puede ponerse a razonar con la palabra. Debe creerla y aceptarla. Honre a padre y madre. Pero pastor, ¿usted no conoce a mi mamá? Esa mujer es una fiera. ¿Sí? Sí, esposos, amen a sus esposas. Pastor, ¿usted no conoce a mi mujer? Esa mujer es la fiera. Esos son argumentos. Amén. Amén. Orad sin cesar. No, pero pastor, orar a cada rato. ¿Qué es eso, pastor? Yo tengo cosas que hacer. Esos son argumentos, hermanos. Dios lo está invitando a usted a conocerlo y usted y yo estamos argumentando en contra, poniendo excusas. Amén. Y esa argumentación nos lleva a la altivez. No, mi opinión es más importante que lo que aquí dice. ¿Ya? Y la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. ¿Sí? ¿Y cómo camina uno la vida cristiana? Creído, engreído. Mire, hay gente en la iglesia del Señor sosteniendo cosas que rayan en la herejía. Y hay de aquel que ose contradecirlos. Hay de aquel. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: y me disculparán. No, ¿cuál que me disculparán? Voy a soltar la bomba. Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y antes de decirlo el Señor Jesucristo lo había dicho el Padre. Y Él lo decía porque le estaban preguntando que si era lícito el divorcio o no. Y en la época del Señor Jesucristo había dos tesis. La primera era que si había algo que el hombre encontrara
de disgusto en su esposa, podía divorciarse de ella, o sea, algo serio, o sea, divórciese por algo serio. Y había otra tesis que decía, no, pero si usted ve una más bonita, ¿qué hace con esa? Divórciese. Esas eran las dos tesis, imagínese. Y el Señor Jesucristo dijo, ninguna. Y dijo, entonces, ¿por qué Moisés dijo que el que se divorcie dele carta de repudio a su mujer? Dijo, por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así. Amén. O sea, el Señor Jesucristo estaba diciendo que Él respeta la institución matrimonial porque el Padre la instituyó. Amén. No sé, pastor, es que yo no sé, yo mirando a mi morena y yo creo que ya tuve una revelación más rubia. ¿Sí? Provoca colgarlo del dedo pequeño. ¿Sí? O llega y está con su rubia y dice, no sé, pastor, tuve una revelación como más negrita. Uy, provoca dejarle negro el ojo. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? O sea, el Señor instituyó el matrimonio y uno dice, no, lo que pasa es que yo creo que, pues no sé, yo me equivoqué. Mire, hay iglesias donde el pastor dice, hermanos, siento de Dios que yo me equivoqué y que ella no es mi esposa y que debo casarme con esa otra. Sí. Eso es aberrante, hermanos. Dios en la palabra lo condena. Dios dice, ¿usted cómo se atreve a dejar a la mujer de su juventud? Dios lo dice en su palabra. O sea, Dios no celebra el divorcio, pero entonces nosotros argumentamos a favor del divorcio. Y eso se vuelve una altivez, un orgullo. Yo tengo razón más que lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice que si eso está, yo debo derribar eso. Punto. Señor, es verdad, yo he creído todos esos cuentos. Fuera eso de mi vida, renuncio a eso. Hice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Acuérdese cómo obedeció Cristo. Cristo se sometió hasta la cruz. Amén. Entonces ser un desobediente, un altivo, un rebelde, sostener cosas contra Dios, eso es un problema que a usted y a mí no nos dejan avanzar. Amén. Amén, hermanos. Mire, ahorita que está pasando lo triste de Israel, a uno le provocaba coger a esos personajes y aplicarles la misma, ¿sí? Los que no han visto noticias, entérense de noticias. Uno dice, o sea, las palabras, Dios me perdone, pero no salieron palabras amables de mi boca viendo eso. Pero el Señor en su palabra dice, oren por los enemigos. Oren por los que los vituperan y persiguen. Amén. Y hay que orar hasta por ellos. La iglesia cristiana en la región palestina sufre. Hay palestinos que creen en Jesucristo y la ven negra todos los días. No solamente ayer los judíos que tristemente padecieron la ira de esa gente, ese rencor, ese resentimiento, esa maldad, Dios mío, me dio dolor ver eso. No, los cristianos sufren eso todos los días. Persecución, estigmatización. ¿Y qué les toca hacer a los cristianos en la tierra de Palestina, o en Siria, o en Arabia Saudita, o en Irak, en esos países donde persiguen la iglesia? Les toca decir, Señor, yo vengo a orar por mis perseguidores. Yo vengo a orar por los que me vituperan y persiguen. Y Dios tan lindo que hace, le convierte a los perseguidores. Sí, Señor, aquí está mi hermano, él era el que me pateaba todos los días y ahora es mi hermano. Sí. Hay veces que dicen, Señor, él vino a colocar una bomba en el templo y ahora es mi hermano. Y uno dice, no, hay que matarlos. No, el Señor Jesucristo dijo, amen a sus enemigos. ¿Sí?
Le preguntaban a unos niños, imagínense estos niñitos que salieron aquí para donde la hermana Melissa, pero en un campamento de refugiados, de refugiados perseguidos, iraquíes y sirios, y todos ellos cristianos. Oiga, ¿y ustedes qué piensan de los que los sacaron de su casa? Y esos niños dicen con esa dulzura: estamos orando todos los días por ellos para que conozcan a Dios. Eso se le aguan a uno los ojos oyéndolos. Dijo, oran a Dios por los que los sacaron de la casa. Inclusive puede que hayan visto que mataron a sus papás. Entonces uno no puede dárselas de altivo, de exquisito y fino, diciendo, no, yo creo en tal cosa y miren a ver. No, orgullo, altivez, no me deja avanzar, fuera. Amén. Entonces revise aquello en lo que está creyendo. Yo debo revisar en lo que estoy creyendo. Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, fuera. Amén. Fuera, punto. Amén. Si yo estoy justificando una actitud, un comportamiento, porque a veces ahí es donde viene la argumentación, justificamos una actitud, ¿sí? No, es que Dios es amor, claro, pero también es fuego consumidor. Y mire, Dios en su bondad no puede permitir la maldad en el cielo. No sería bueno. Amén. La bondad de Dios repele la maldad del mundo, amados hermanos. Entonces eso es un lastre en nuestra vida cristiana y debe ser echado fuera. Amén. Lo otro son las cargas de opresión. Miremos lo que dice Isaías 58:6. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y la palabra hebrea que se usa para carga de opresión es una carga que aplica una fuerza sobre algo para aplastarlo. Amén. O sea, esa carga no se hizo para llevar, esa carga se hizo para destruir al portador. Entonces esa es la carga que llevan los condenados, es la carga que llevan los presos, es un castigo prácticamente. Y le ponen esa carga hasta que lo doblegan y lo aplastan. Cruel, ¿cierto? Y así hay problemas, hermanos, que vienen sobre la persona como una carga que va aplastando, aplastando. Y usted me puede decir, ay pastor, es que usted no se imagina cómo me siento. Ese desasosiego, esa sensación de que esto no avanza. Y usted se siente como que no avanza, hasta que no avanzó más. ¿Sí? Esa es una carga de opresión. Y esa carga la pone un enemigo. Esa no se la pone un amigo. Esa carga no se la pone Dios. El enemigo pone esas cargas para doblegar las personas. Mire lo que dice Hechos 10:38. Hechos 10:38, por favor. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, la opresión viene del maligno. La opresión viene para que usted no tenga libertad. Y no es una carga que le puso, ay, me puso 50 kilos en este pie, bueno, yo los arrastro. No, es una carga que crece, 50, 75, 100. En Estados Unidos hay una competencia de tractores y es el que jale la carga más pesada en una mayor distancia. Pero hay una cosa que pasa con esa carga comienza a atornillarse al suelo en la medida en que va avanzando el tractor.
Y llega un momento en que el tractor queda casi que parado y no puede llevar la carga. ¿Sí? O sea, entonces esa carga es una carga de opresión, esa carga es así. Llega un momento en que usted no puede avanzar. Póngame cuidado. Atención, por favor. Voy a pedir que me pongan cuidado. Ya vamos a terminar. Pero procuren no, los que están entrando, en silencio, por favor. ¿Listo? Entonces, esa carga de opresión la quita nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miremos Lucas 13 del 15 al 16. Lucas 13 del 15 al 16. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. El 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Solo imagínese la carga de la señora. La señora estaba así. La carga la tenía así. Y el Señor Jesucristo le quitó esa carga de encima. Amén. ¿Quién pone esas cargas? El maligno. Esas las pone el enemigo. Hasta que usted no avance. Y si usted no le entrega esa carga al Señor, va a quedar doblado como esa señora. Por eso debemos entregar esas cargas. Y hablaría de más cargas, hermanos. Hablaría, por ejemplo, de obligaciones religiosas. Si al principio hablamos de argumentos, de cosas en las que no debemos creer, las tales obligaciones religiosas que imponen líderes religiosos y que ellos no mueven un dedo para hacerlas, pero sí se las chantan a uno. ¿Sí? Hay cosas que no están en la palabra de Dios y hay gente que quiere que uno las obedezca. Eso es una carga. Eso le añade mayor peso y mayor dificultad a algo que no debe tenerlo. Amén. Amén, hermanos. Las preocupaciones, y eso las podemos incluir ahí dentro de las cargas. En Salmo 4:1, si quiere por favor ponga el Salmo 4:1. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. La palabra angustia quiere decir el lugar de la estrechez o el lugar donde no hay salida. Esa es la palabra hebrea para angustia. Eso quiere decir. Entonces el enemigo lleva a la persona a pensar que no hay ninguna salida, pero le deja una puerta abierta. ¿Qué salida? El suicidio, por ejemplo. Esa es la salida que le deja. O sea, la angustia no es que, ay, me preocupé por un problema, pero ya se me pasó. No, la angustia es que usted no ve salida a nada. No le ve solución a nada, salvo colgarse o meterse un tiro. Esa es la angustia. Amén. Pero vemos que el Señor en su misericordia nos saca del lugar de la angustia y nos lleva al lugar espacioso. Eso quiere decir ensanchar. Me hiciste ensanchar. Me lleva al lugar espacioso. La angustia también es como el lugar de la matanza o el lugar de las emboscadas. Cuando un ejército se va en fila porque el camino es estrecho, entonces en una curva especial se hacen los enemigos. Y ese lugar es el lugar de la matanza. ¿Y qué pasa en el lugar de la matanza? Uno ve las noticias, ¿no? Va a la fila de tanques y le meten un tiro al primero, ¡pah! Y lo pararon. Y para que no se huelen, le meten un tiro al último, ¡pah! Y ahí quedaron los demás como patos de feria, ¡pah, pah, 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 pah!
El lugar ese es el lugar estrecho. No hay salida, solo que lo acaben a uno. Pero el rey David decía: tú me hiciste ensanchar. Y ha ocurrido que en medio de los combates los soldados encuentran cómo zafarse y se van a un lugar más amplio y comienzan a responder el ataque y la emboscada, y le devuelven el favor a los que los emboscaron. Y eso es lo que dice esta palabra. Los problemas se vuelven una emboscada en nuestra vida para que nos preocupemos. Y llega el Señor, nos lleva a un lugar espacioso donde podemos maniobrar, donde podemos hacer lo que necesitamos hacer. Amén. Entonces usted entréguele su angustia al Señor y Dios le va a dar una respuesta. Amén. ¿Y qué dice el Señor sobre todos estos pesos, estas cargas? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hay que hacer con eso? Porque aquí dice despojarse. O sea, eso es algo que usted no tiene por qué estar llevando. Eso no es algo que usted deba llevar. Hermano, ¿cómo está? Ahí llevando con paciencia esta prueba que el Señor me dio. Si leímos que el Señor libertó a una mujer que estaba doblada, ¿usted qué hace llevando con paciencia ese dolor? Si el Señor prometió quitar eso, ¿cierto? Hermana, ¿cómo está? No, preocupada, pero confiando en el Señor. ¿Usted qué hace llevando esa preocupación? ¿Qué hace? Hermano, ¿cómo está? Ahí llevándola. ¿Usted qué hace llevando eso? ¿En serio? Si tenemos una promesa grande en el Señor de libertad. Y miren la promesa que está en Mateo 11, versículos 28 al 30, por favor. Mateo 11. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, todo lo que hablamos, lo que usted ha creído que no debió creer, obligaciones religiosas que le impusieron y que no están en la Biblia, preocupaciones, afanes, angustias, opresiones, todo eso el Señor Jesucristo pide que se lo entreguemos. Amén. Ahora, cuando dice el yugo es un arnés para arrastrar carga y que lo lleva uno o dos personas, y el Señor Jesucristo dice: llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque Él está al lado de nosotros llevando la carga, y no es nuestra carga, es la carga de Él. Ahora Él nos pone su carga. Amén. ¿Para qué? Para andar la carrera que tenemos por delante. Ahora lo tenemos al lado, al Señor Jesús está al lado nuestro. Amados, eso es lo que nos dice la palabra. Amén. Ahora lo otro dice: y despojarnos del pecado que nos asedia. Ya vimos las cargas, los pesos. Vemos lo que hacen esas opresiones, cómo vienen a acabarnos. Porque ese es el objetivo. Mire, el objetivo del maligno no es que usted deje la iglesia, no. Es acabar con su vida. Ese es su objetivo. Que así como él se va a condenar, usted se condene con él. Que yo me condene con él. Eso es lo que él quiere. Él no dice: no, yo me contento con ver los jóvenes enviciados. No, él quiere verlos en el infierno. Ese es el maligno. Amén. Mire toda esa gente haciendo esas salvajadas que estaba haciendo ayer contra familias, niños, mujeres indefensas. Y el enemigo no está diciendo: no, yo no solamente, él no solamente piensa que ellos hagan eso, porque esa es la voluntad del diablo. Él es homicida, y ellos estaban haciendo la voluntad del diablo, el homicidio. Y él no quiere eso tan solo, él quiere ver a toda esa gente hundida en el infierno con él.
Piénsenlo de esa forma. O sea, eso es lo que pasa en el mundo, la opresión maligna de la cual Dios quiere liberar a la humanidad y mandó a Jesucristo para eso. Ahora, usted que ya tiene esa esperanza, usted que ya la tiene, puede entregarle su carga a Jesús. Amén. Ahora, el pecado, mis amados hermanos, y quiero terminar este tema ahí. Y el Señor Jesucristo, vamos de nuevo, por favor, a Hebreos 12:1. Quiero hacer una breve referencia a esto, porque debo cumplir con el tiempo, pero y recordarles una invitación que tenemos para la próxima semana. Él dice que nos despojemos también del pecado que nos asedia. Amén. ¿Qué es un asedio? Es un ataque hecho por un enemigo a un lugar. ¿Y qué hacen? Rodean ese lugar, no dejan entrar ni salir a nadie, no le dejan llegar ayudas, lo tienen sitiado. Si por ejemplo viene un helicóptero a traerles ayuda a los que están sitiados, comienzan los que están sitiando a dispararle al helicóptero para alejarlo o derribarlo, para no dejarles llegar ayuda. Si viene un contraataque para romper el asedio, se hacen fuertes y hacen correr el contraataque, pero no dejan salir a nadie, hasta que en el lugar levantan la banderita blanca y dicen: nos rendimos. ¿Sí? Ese es un asedio. Y ese es el objetivo del pecado, hermanos: asediar al creyente hasta que el creyente diga: está bien, lo voy a cometer. Usted ganó pecado, yo lo voy a hacer. ¿Sí? Eso es lo que quiere el pecado. Amén, eso es lo que quiere el maligno. Mire, el pecado se muestra, cuando hablamos de asedio, como algo que no tiene solución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la fornicación. Entonces, a los jóvenes se les vende, y también a los adultos, se nos vende la fornicación como algo que hace todo el mundo. Eso, como lo hace todo el mundo, pues yo también lo voy a hacer, porque, ¿sí? ¿Eso para qué? No. Ese es un pecado, y así se muestra que no hay otra salida sino eso. La Biblia da salidas. Amén. Y eso hablaremos en la siguiente reunión, hermanos. Amén. De eso hablaremos. Hoy hablamos de las cargas, y usted tiene que hacer algo con las cargas, entregárselas al Señor. Usted no tiene por qué llevar eso. No se puede permitir llevar una carga que le esté oprimiendo durante años. Mire, usted lee los testimonios de la Biblia y dice: la mujer del flujo de sangre, años con ese problema, con esa hemorragia, hasta que buscó al Señor y la sanó. La mujer doblada, y el Señor Jesucristo dijo: esta hija de Abraham lleva oprimida por el diablo, y en el día de reposo ella es sana. Amén. El Señor es nuestro reposo, y usted, amado hermano, yo, amado hermano, debemos entregarle todo lo que nos está oprimiendo para ser libres y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces vamos a colocarnos de pie, por favor.